Bien, vamos a iniciar entonces el conversatorio que tiene por título o por nombre, hablemos del flujo efectivo. Y es un tema bien interesante porque está relacionado con las finanzas personales o con las finanzas de cualquier, que tienen que ver con el capital que nosotros estemos manejando, bien sea nuestras finanzas personales, si tenemos un negocio, un pequeño negocio, si tenemos inversiones. El flujo efectivo realmente son las tres palabras mágicas. Son las tres palabras mágicas de las finanzas y lo he podido validar en el tiempo que definitivamente conocer su importancia, el cómo manejarlo adecuadamente, porque para llegar a manejarlo adecuadamente, por supuesto, ha habido en mi caso, bueno, aciertos, desaciertos, altos, bajos, tropiezos, errores, para poder llegar a entender realmente el significado o la importancia que tiene el flujo efectivo, porque de ahí parte todo, de ahí pueden partir nuestras preocupaciones, de ahí pueden partir ciertas emociones que se pueden desencadenar producto de el conocimiento de un buen manejo o no un buen manejo del flujo efectivo, porque todo lo que hacemos con respecto al dinero, todo, absolutamente todo lo que hacemos con respecto al dinero es producto de nuestros pensamientos, específicamente de nuestros paradigmas. Y esos paradigmas, ahora, ¿qué son los paradigmas? Los paradigmas son patrones, ¿verdad? Son patrones, son modelos, son estructuras de pensamiento que nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tenemos, que hemos adquirido en la niñez, bien sea en la adolescencia, en la etapa adulta también, y que esos pensamientos, esas ideas con respecto al dinero que han formado un patrón, que han formado un modelo y que están en nuestra mente, una parte en el consciente y otra parte en el subconsciente, porque eso muchas veces lo que está en el subconsciente, como no está en el consciente, no tenemos ni la más remota idea de por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos relacionadas con el dinero o relacionadas con nuestras finanzas y con las inversiones. Y muchas veces porque está en el subconsciente y no sabemos por qué. Pero eso fue adoptado, o sea, fue programado, o sea, el cerebro, o sea, es como un computador, es un procesador, o sea, es un software. Nosotros mismos tenemos un software, o sea, nosotros estamos con un software y dependiendo de ese software, bueno, es que va a funcionar nuestra computadora, por decirlo así, que es el cerebro. O sea, ahí vamos a tomar acción, vamos a accionar en función de esos pensamientos que tenemos ahí, que son esas creencias, todas esas ideas, todos esos paradigmas. Y que bien sea que hayan sido positivos o no, están ahí. Y que es parte de nuestra tarea identificar, hacerlos conscientes para corregir lo que haya que corregir, mejorar lo que hay que mejorar en función en lo que respecta al dinero. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos, ¿realmente somos conscientes de lo que hacemos con el dinero? O sea, nosotros nos podemos preguntar, ¿seré yo consciente o soy consciente de lo que hago con el dinero? O sea, lo que hago con lo que ingresa cada semana o cada quincena o cada mes o trimestralmente o semestralmente o anualmente, realmente tengo esa conciencia de lo que hago, de lo que recibo, de lo que egresa, o sea, de lo que se gasta. Realmente somos conscientes de esa situación. O sea, llevamos un registro, tenemos anotado todo, por ejemplo, todo en detalle, lo que ingresa, lo que egresa. ¿Será que somos conscientes de eso? En muchos casos, he podido constatar que pocas personas llevan un registro, por ejemplo, de lo que egresa. Muy pocas personas llevan un registro de lo que egresa.
Algunas personas llevan más registro de lo que ingresa que de lo que egresa. Más se tiene conocimiento, más se tiene conciencia de lo que ingresa en lugar de lo que egresa, de lo que se gasta. Ahora, si por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta. Si compramos algo, si nosotros compramos algo, si cualquiera de ustedes compra algo, ingresa al comprar, ingresa o egresa dinero a la cuenta, o a la billetera, o al bolso, o al bolsillo. ¿Qué piensan ustedes? Al comprar algo, un producto, un objeto, un bien, ¿está ingresando o está saliendo dinero? ¿Quién me responde? Bien sea por el chat, me pueden escribir por el chat, solamente responderme si sale o entra. Al comprar ingresa o egresa. Al comprar algo, bien sea un bien, bien sea un producto, al comprar. ¿Qué piensan ustedes? Sale. Ok, exacto. Cuando compramos, prácticamente estamos gastando. Hay un retiro. Cuando se compra, hay un egreso, hay un retiro, hay una salida de la cuenta, de la billetera, del bolsillo, del bolso, pero realmente hay un egreso, un gasto. Ahora, cuando vendemos algo, si nosotros vendemos algo, un producto, un objeto, un bien, ahí está ingresando o saliendo dinero. ¿Ingresa o sale dinero? ¿Qué piensan? ¿Quién me responde? Al vender. ¿Ingresa o sale? Cuando vendemos algún producto, algún objeto, algún bien, ¿estaría ingresando o saliendo dinero del bolsillo? O ingresando o saliendo dinero de la cuenta o de la billetera. ¿Qué piensan? Al vender, o sea, al comprar estamos gastando, está saliendo, es un egreso. Pero en el caso de vender, ok, ingresa, muy bien. Entonces, ahí tenemos al vender ingresa, correcto, muy bien. Quiere decir que al comprar estamos gastando, hay un retiro. Y al vender está ingresando, hay un ingreso o hay un depósito. Hay un depósito a la cuenta, hay un depósito a la billetera, hay un depósito en el bolsillo, o sea, hay una entrada, hay un ingreso, correcto. Entonces, ahí tenemos dos variables. Tenemos la variable al comprar, que al comprar estamos retirando, estamos gastando, y tenemos la segunda variable, que es al vender. Cuando vendemos, está ingresando, está entrando dinero. Ahora, quiere decir que esas dos variables son las que definen el flujo efectivo. Porque el flujo efectivo es la diferencia de esas dos variables. Lo que ingresa con respecto a lo que egresa. Es decir, el total de ingresos menos el total de egresos, esa diferencia, ese resultado es lo que se conoce como flujo efectivo o flujo de caja, también llamado flujo de caja. Entonces, quiere decir que el flujo de efectivo o el flujo de caja depende de dos variables, ingresos y egresos, al comprar y al vender, ¿correcto? Al comprar y al vender, porque viene siendo esa diferencia. Ahora, cuando cuando esa diferencia es positiva, quiere decir que hay más ingreso que gasto. Pero si la diferencia es negativa, quiere decir que hay más gasto que ingreso. Entonces podemos tener el flujo efectivo tanto positivo como negativo. Ahora, el gran detalle es, o el gran reto, o el gran desafío para las finanzas personales, para las finanzas de un comercio, para las finanzas de un negocio, de una empresa, de las inversiones, es que el flujo efectivo sea positivo. Y que en la mayoría de las veces, ese flujo efectivo sea positivo. Entonces el flujo efectivo está involucrado en todo, no solamente en las finanzas personales, sino también está relacionado
en la parte comercial y en la parte de las inversiones. En la parte de las inversiones también, porque al comprar, por ejemplo, al comprar una criptomoneda, estamos retirando, ¿correcto? Estamos sacando dinero de la billetera. Al comprar una criptomoneda, fíjense la relación, al comprar una criptomoneda está saliendo, se está retirando efectivo o dinero de la billetera. Pero al momento de vender esa criptomoneda, bien sea un precio más alto que el de compra, un precio mayor, o venderla también inclusive a un precio menor, está ingresando dinero al bolsillo o dinero a la billetera. Y que si se ven, si el precio de venta, en el caso de venderla a un precio mayor, sea mayor al precio de compra, quiere decir que hubo una ganancia. Una ganancia. Esa ganancia, que es la diferencia del precio de venta con respecto al precio de compra, es lo que se conoce como ganancia de capital. Pero también es el flujo efectivo, fíjense. Y ahí de repente puede confundirse porque hay inversiones o se invierte para obtener ganancia de capital y hay inversiones que se realizan para obtener flujo efectivo. Oye, qué contradictorio, puede sonar contradictorio. Yo en estos días escribía tipos de inversiones. 1, ganancia de capital. 2, flujo efectivo. Pero resulta que la ganancia de capital también viene siendo un flujo efectivo. La ganancia de capital también viene siendo un flujo efectivo. ¿Por qué? Porque el flujo efectivo es la diferencia entre lo que ingresa a lo que egresa. O sea, si nosotros compramos, si cualquier persona X compra una criptomoneda y la vende a un precio mayor al que la compró, quiere decir que hay una diferencia. La diferencia de lo que ingresó por venderla con respecto a la diferencia de lo que egresó por comprarla. Y ya tenemos que la fórmula o la ecuación del flujo efectivo es ingresos menos gastos o gastos menos ingresos. Entonces, si esa ingresos menos gastos, perdón, ingresos menos gastos, y que la diferencia es igual al flujo efectivo, pero que ese flujo de efectivo, cuando se trata de inversión, fíjense, cuando se trata de inversión, cuando estamos invirtiendo capital, es la ganancia de capital. Cuando decimos, oye, me gané $50 en esta transacción o me gané $1,000 en esta transacción. Oye, invertí en tal activo, en tal criptomoneda o en tal acción y al cabo de un año resulta que la vendí o se vendió y obtuve una ganancia de $500, por decir algo. Un ejemplo. Quiere decir que esa ganancia, que es llamado ganancia de capital, también es el flujo efectivo. Y ese flujo efectivo fue positivo. Entonces, por eso es que se le llama las 3 palabras mágicas, porque en el flujo efectivo están 2 variables. Esas 2 variables que son principales, que es lo que ingresa y qué es lo que egresa, y qué es lo que egresa, pero que está relacionado al comprar y al vender. Fíjense, al comprar y al vender cuando hablamos o cuando se trata de una inversión, o sea, cuando destinamos un capital para invertirlo, para multiplicarlo, para recibir un rendimiento, un dividendo, un beneficio, en ese caso hablamos de también flujo efectivo, pero que es comúnmente llamado nos ganamos tanto. Perfecto, es cierto, hubo una ganancia, repito, llamado ganancia de capital, pero quiere decir que en esa negociación, que en esa transacción, que en ese intercambio hubo un flujo efectivo positivo. Y lo importante y lo más importante es que el flujo efectivo, bien sea como vayamos a relacionarlo o administrarlo, si lo hacemos de forma semanal, si lo hacemos de forma quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual, es importante que ese flujo efectivo tanto en nuestras inversiones, en las inversiones, como en
relación con las finanzas personales o las finanzas de un negocio o las finanzas comerciales sea positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el flujo de efectivo se puede llevar o registrar o llevar una planificación, un registro en un margen de tiempo, en una temporalidad. Fíjense que todo está relacionado. O sea, está relacionado porque al crear una inversión o al invertir un capital, en función del tiempo que dure esa inversión, se va a obtener un flujo de efectivo, positivo o negativo, pero se va a obtener un flujo de efectivo. Quiere decir que el flujo de efectivo se puede planificar. Quiere decir que nosotros podemos planificar el flujo de efectivo, tanto para las inversiones como para las finanzas personales. Ahora, por ejemplo, en el caso, voy a hacer una pregunta, que están pocas personas, pero a ustedes que están ahorita en el conversatorio, ¿quién de ustedes, antes de ir al supermercado o al ir de compra al mercado, lleva una lista? Lleva una lista de lo que va a comprar. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Quién lleva una lista y quién no lleva una lista? ¿Quién lleva una lista? ¿Quién lleva una lista al supermercado, al mercado, a comprar? Cuando van a comprar comida, alimento, algunas veces sí y otras no. Ok, fíjense. Oye, por ahí uno que no dijo nada. Entonces, algunas veces sí y otras veces no. Muy bien. Ahora, se han preguntado que cuando se lleva la lista, compran exactamente lo que está en la lista. Y que cuando no llevan lista, muchas veces, cuando regresan a casa, dicen, oye, me faltó tal cosa, no compré esto, o ¿por qué compré esto? Si esto no lo tenía yo pensado comprarlo, yo no sé qué hace esto aquí, yo no sé por qué lo compré. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que de repente no lleva una lista, no lleva una lista y resulta que, oye, ¿por qué yo compré esto? ¿Y qué hace esto aquí? Oye, ¿y cuánto costó? Porque entonces resulta que se compra y se paga, o sea, se va a la caja a la persona que va a donde se va a pagar y se pagó, listo, se pagó, ok, listo, se pagó. Y resulta que cuando se regresa a casa, oye, empieza en algún momento, si es que se chequea el ticket de lo que se pagó, dice, oye, ¿por qué gasté tanto? ¿Y por qué gasté esto? Yo pensé que no iba a gastar tanto. ¿Y por qué gasté tanto? Y resulta que hay un artículo, un producto que se compró y no estaba pensado comprarse. Y no estaba pensado comprarse. Pero ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre? Bueno, precisamente ocurre porque no se llevó una lista. No se llevó una lista. Y es como me decía cuando recibí una vez un curso de finanzas personales, que la persona dijo, y les voy a sugerir algo, les voy a recomendar algo. Cuando vayan a comprar, que vayan a comprar despensa, vayan a comprar comida, alimentos, no vayan a comprar con hambre. No vayan con hambre. Porque si van con hambre, si van con hambre y sin lista, probablemente vayan a comprar cosas que no debían comprar y se van a dar cuenta después cuando estén en su casa. Entonces, sí, porque si va con hambre, o sea, cualquier antojo que lo que va en el mostrador se quiere comprar y si lo compra, bueno, pues es que esto no es lo que yo tenía pensado comprar y resulta que me gasté los reales y no compré lo que era. Entonces, resulta que cuando no se lleva una lista, no se está planificando el flujo de efectivo. Fíjense, cuando no se lleva la lista, no se está planificando el flujo efectivo. O sea, quiere decir que el flujo efectivo, una forma de manejarlo adecuadamente,
en ese caso es llevar una lista. Es hacer una lista antes de salir. Y entonces ver, por ejemplo, la persona que vaya a hacer la compra, bien sea el hombre, bien sea la mujer, bien sea la persona que sea, la que esté encargada de ese departamento. Diga, bueno, yo voy a hacer, entonces es hacer una lista y va a ir chequeando, yo voy a comprar esto, yo voy a comprar esto, pero ¿cuánto? No es que voy a comprar esto, voy a comprar, por ejemplo, en el caso de Venezuela, voy a comprar INAPAN, bueno, que eso no falta, voy a comprar INAPAN. Ah, pero ¿cuántas harina pan vas a comprar? ¿Vas a comprar una? ¿Vas a comprar dos? ¿Vas a comprar 10? ¿Vas a comprar 20? ¿Vas a comprar la paca? O sea, ¿cuántas vas a comprar? Claro, pero para eso, fíjense qué es lo que involucra cuando se está haciendo una lista. Cuando se está haciendo una lista, lo que se está es planificando. Lo que se está es estableciendo la cantidad que se va a comprar. Fíjense, una de las variables, porque hablamos que son dos variables principales. Entonces, cuando se hace una lista, cuando se elabora una lista, se está planificando una de las variables, que es la variable de el gasto, que es por eso es que le decía, por eso es que le preguntaba, cuando se compra, ¿se gasta, egresa o ingresa? Egresa, ¿verdad? Sale. Entonces, cuando se hace la lista, cuando se crea esa lista, previo a salir a comprar, ya se está planificando una de las variables. Y es la variable más importante, porque es la variable del gasto. Es la variable más importante porque es la variable del gasto. Entonces, el flujo de efectivo, una de las formas de manejarlo, porque vamos a hablar, o sea, estamos hablando de lo que es el flujo efectivo como tal, que ya lo definimos, que depende de dos variables principales, y ahora cómo podemos manejarlo adecuadamente. Entonces, fíjense, pero si hurgamos un poquito más y vamos más al trasfondo, empecé el conversatorio diciendo que todo lo que hacemos con el dinero es producto de nuestros paradigmas, es producto de los pensamientos. Y quiere decir que en el software, en la mente, ¿verdad? En el coco, no está el hacer una lista. No está, no está. Porque quizás en algún momento, cuando niños, si nos fuimos al supermercado, si nos llevaron al supermercado, a lo mejor nunca vimos que con la persona que salíamos hacía una lista, llevaba una lista, sino que llegaba y metía en la bolsa, metía en el carrito, ya no. Entonces, bueno, así se creció. Ojo, no es ni bueno ni malo. Ojo, sencillamente en ese momento así quedó un patrón establecido, quedó un modelo, quedó ese modelo establecido, que ese patrón programado ahí. Entonces, por supuesto que con el tiempo, si ya se tenía ese patrón, ese modelo, bueno, se fue repitiendo ya al momento de crecer, ya ser adolescente, adulto, bueno, se copió ese mismo patrón. Se copió ese mismo patrón. Entonces, fíjense que esto era cuando éramos felices, que había bastante despensa. Resulta que en ese momento, inconscientemente se va creando un patrón, se va fijando un patrón. Entonces, el no hacer la lista, posiblemente puede darse ese caso que sea por un patrón existente, pero un patrón existente que muchas veces no se es consciente. Muchas veces no se es consciente, sino que sencillamente sucede, como decía anteriormente, se regresó a casa y se pregunta, oye, ¿por qué compré esto? Si esto yo no tenía pensado comprarlo. Claro, porque no se llevó una lista. Porque si se lleva una lista y disciplinadamente se compra lo que está en la lista, ahí en ese momento se está manejando adecuadamente el flujo de efectivo. ¿Están viendo? Que muchas veces, y se lo digo con toda propiedad, porque igualmente yo lo he vivido, lo he experimentado, igual que ustedes. Muchas veces pensamos, fíjense, muchas veces pensamos, y yo en un momento dado, yo tuve como decir, crear conciencia y yo mismo bajar la cabeza en el aspecto de decir, oye, tú pensabas
tú pensabas, Marco, que manejabas bien el dinero. Pensabas. Sí, sí, porque de repente, o sea, entra, tú sabes, el enemigo número uno, ¿no? ¿Saben cuál es el enemigo número uno? A ver, ¿quién me dice cuál es el enemigo número uno de nosotros? ¿Quién me lo dice? A ver si alguien sabe. ¿Quién es el enemigo número uno del hombre? Pues el hombre, por decir, o sea, hombre, mujer. ¿Cuál es el enemigo número uno? A ver quién escribe por ahí. Bueno, es parte de la cultura popular, sí, claro, el medio, ¿no? El medio donde, pero hay un enemigo que es el enemigo de cada persona, el número uno, sus miedos, bueno, esas son las emociones, pero el enemigo número uno es el ego, el ego, ese es el enemigo número uno de todos, es el enemigo número uno. Porque ese ego, muchas veces, claro, yo no me voy a poner a hablar del ego porque no es el tema, pero el ego es esa máscara, esa careta que está ahí frente, ¿no? Y entonces resulta que es como leí una vez en un libro de, de Kiyosaki que decía arrogancia. Arrogancia es igual a ego más ignorancia. O sea, lo leí en un libro que decía, arrogancia es igual a ego más ignorancia. Muchas veces la persona que usa, que como dice, de su ignorancia vocifera. Y lo que está haciendo es arrogante, pero es el ego que lo lleva ahí, ¿no? Es el ego que lo lleva hasta allá. Muchas veces desconoce, pero trata de mostrar que conoce y es el ego, o sea, es esa máscara que está al frente. Entonces ese es el enemigo número uno. Ese es el enemigo número uno. Entonces resulta que en su momento, claro, leí cursos para allá, cursos para acá, lecturas y eso, charlas, coach y países. No, pero sí, yo sé, o sea, finanzas, pero yo me sé eso. Yo sé el flujo efectivo, eso es facilito. El flujo efectivo es esto, por esto y por esto y ta, ta, ta. Pero resulta que cuando, o sea, el mismo universo como que te las pone ahí, ¿no? El mismo universo como que te las pone ahí como que, tú eres bueno, tú crees que eres bueno, tú crees que sabes, ¿verdad? Tú crees que sabes. Bueno, vamos a ponerte esta, pues. Y resulta que, ¡pum!, una caída, te caíste. Y dices, oye, pero te diste duro y te diste durísimo, ¿no? Oye, pero ¿por qué te diste tan duro? O sea, ¿por qué la pérdida fue tan dura? ¿Qué hiciste aquí? Claro, pero entonces tú, o sea, te la máscara al frente y tú dices, pero ¿qué pasó? Bueno, cuando te quitas la máscara y tú dices, bueno, pero eso lo quitas a un lado, diga, ese enemigo tú lo desechas, anda para allá, sal de aquí y dice, bueno, vamos aquí a la reflexión conscientemente, la humildad, todo eso, y dices, oye, pero es que te sientas y empiezas a pensar y a reflexionar qué fue lo que pasó y cuando te das cuenta, oye, pero esto pensabas que lo sabías. Pensabas que estaba sobrado, como dice, está sobrado. Y resulta que no. O sea, el mismo universo se encargó, la misma circunstancia, la misma vida se encargó de darte tu tate quieto, como dice, para que aprendas o para que te des cuenta. Y muchas veces sigue dándose tate quieto y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero entonces, lo importante es que nos demos cuenta, porque muchas veces este es enemigo número uno y también el sesgo, ¿no? De que es como, por ejemplo, mira, hablemos del flujo de efectivo. Y de repente hay personas que pueden ver el título y dicen, hombre, pero para que yo entre ese conversatorio, total, eso yo me lo sé. Yo sé lo que es flujo efectivo y además, yo no necesito saber eso, porque eso yo me lo sé. Es perfecto, pero ese es el ego, ¿no? Es respetable, por supuesto, pero que yo aprendí a que puedo aprender de cualquier persona. De cualquier persona. Aprendo de mis hijos, que son menores, por supuesto. Aprendo de los que no son hijos míos. Aprendo de la persona mayor que yo, de la persona menor que yo. O sea, puedo aprender de cualquier persona. Entonces, ese flujo efectivo, una forma de manejarlo adecuadamente es al planificar. Al planificar. Es decir,
crear o hacer una lista. Hacer una lista antes de nosotros salir a comprar. Y fíjense qué coincidencia, fíjense que son los mismos principios. Hacer una lista antes de salir a comprar al supermercado, porque sucede lo que estamos hablando, ¿verdad? Que se compra algo que no se tenía en mente comprar y entonces se gastaron los reales en otra cosa. Entonces, si se hace la lista y se cumple exactamente a comprar lo que está en la lista, bueno, ahí estamos haciendo uso, manejando adecuadamente el flujo de efectivo. ¿Para qué? ¿Para qué tan importante manejar ese flujo de efectivo? Bueno, precisamente para que sea positivo, porque el gran reto, el gran desafío es que ese flujo efectivo sea positivo. Y repito, y lo voy a repetir otra vez, porque veo que se están uniendo personas, que una de las formas, porque ya di la definición de lo que es el flujo efectivo, que son dos variables principales, pero una forma de manejarlo adecuadamente es hacer una planificación. Por ejemplo, o sea, planificar en el caso de cuando se va a hacer, a comprar comida, hacer mercado, ir al supermercado, hacer una lista. Hacer una lista. Hacer una lista porque sucede lo que ya hemos repetido. Se compran cosas que no tenían prevista comprarse y cuando se regresa y dice, oye, gasté esto y ¿por qué gasté tanto? Ay, pues que compraste algo que no tenía presupuestado o destinado para comprar. Y si sale con hambre, peor, ¿verdad? Porque si uno sale con hambre, peor, porque se antoja y si ve la despensa llena, ahorita sí se ve, ahorita sí se ve. Antes no se veía, pero ahorita sí se ve. Entonces, si se da con hambre, compra cosas que, imagínense si se da con un niño pequeño y se antoja, no, pues eso no está, ¿cómo? Entonces se compran cosas y hay flujo efectivo cuando no hay negativo. Entonces, ya dimos un tips de cómo poderlo manejar. Ahora, si lo llevamos a las inversiones también, fíjense, si lo llevamos a las inversiones también, resulta que es importante entonces antes de comprar, hacer una lista, tener una lista de lo que se va a comprar. Fíjense, de lo que se va a comprar. Oye, yo quiero invertir en el mercado de criptomonedas. Ok, perfecto. En el mercado de criptomonedas, imagínense que es un supermercado, porque es un mercado, ¿verdad? Es un mercado. Y ahí le ponen en el mostrador 10,000 productos. 10,000 criptomonedas y uno ve, wow, 10,000 criptomonedas. ¿Y cuál compro? Entonces, resulta que antes de comprar, lo más conveniente es crear una lista. Crear una lista. Entonces, fíjense que es el mismo principio, tanto para las finanzas personales como para las inversiones. Crear una lista. Ahora, una lista de 10,000, imagínate, de 10,000, bueno, una lista dependiendo de la cantidad que se vaya a destinar. Porque esa es otra parte. Esa es otra parte. Segundo punto, presupuestar. Porque muchas veces escuchamos esa, no, vamos a presupuestar, pero ¿es presupuestar para qué? O sea, ¿para qué se presupuesta? Oye, sí, para saber, bueno, en qué es lo que se va a comprar, cuánto es que se va a gastar, perfecto, pa. Exacto, pero la clave es las tres palabras mágicas, flujo de efectivo. Se presupuesta es para que ese flujo de efectivo sea positivo. Se presupuesta es para que ese flujo de efectivo sea positivo. Entonces, cuando también se va a invertir, es importante crear una lista de lo que se pueda comprar, de lo que se puede comprar. ¿En función de qué? En función de la disponibilidad que se tenga en el momento. Entonces, quiere decir que esa disponibilidad que se tiene en el momento para comprar, bien sea comida, bien sea medicina, bien sea caprichos, cuando me refiero a capricho es cualquier, por ejemplo, la persona va a salir, no sé, al cine o va a salir a comprarse, no sé, va a comer en la calle, esos son, lo llaman caprichos. ¿Cómo es que le dicen en inglés? Do that, ¿no? Entonces, esa parte
también es presupuestada, pero ¿es presupuestada de dónde? O sea, ¿qué se debe tomar en consideración para presupuestar? Se debe tomar en consideración es el flujo efectivo. Es el flujo efectivo, porque es presupuestar en base al flujo de efectivo, fíjense. Y allí la importancia de tener clara la definición. Y yo les hablo esto porque al sol de hoy, en este momento, con, con un recorrido, porque siempre digo, bueno, es un recorrido, así un proceso, así un camino de educación, de conocimiento, de accionar, pero que en ese accionar ha habido caídas, tropiezos y también ha habido aciertos y han habido caídas y levantarse y seguir caminando, ¿no? Y que ahora en este momento soy mucho más consciente que hace 4 o 5 años atrás, precisamente por buscar esa reflexión y quitar esa máscara, ¿no? Lo que le decía, lo de la máscara, que es el enemigo número uno. Esa máscara que es llamado el ego, o sea, hay que sacarlo de ahí, porque te sesga, porque piensa que lo sabes, porque piensa que lo sabes. Entonces, eh, ese flujo efectivo es importante, o sea, al presupuestar, porque la idea principal de presupuestar, cuando se presupuesta, ¿qué se hace? Se crea una lista y empieza a anotarse. Pa, 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 pa. Y si se presupuesta con los montos, es mucho mejor. Un monto estimado es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí lo que se está buscando es que el flujo efectivo sea positivo. Porque ahí está la clave. Que siempre, que no va a ser siempre, pero que en la relación que nosotros hagamos, repito, bien sea que sea una relación semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual, el flujo efectivo sea positivo. Porque los problemas empiezan a aparecer cuando el flujo efectivo es negativo. Los problemas empiezan a aparecer en las finanzas personales, en las finanzas empresariales, los comercios, en las inversiones, cuando el flujo efectivo empieza a ser negativo. Y allí lo puedo unir con lo mencionado en el último conversatorio, cuando hablaba de lo que es un activo y un pasivo. Porque podemos escuchar, podemos leer e inclusive repetir. Oye, un activo es todo aquello que pone dinero en mi bolsillo. Y un pasivo es todo lo que sale dinero. Es una definición fácil que tiene años y le hemos leído no sé cuántos libros, pero ya sabemos quién fue el creador. Y es cierto, un activo es facilito decir, bueno, es todo lo que pone dinero en el bolsillo. Pero resulta que eso que pone dinero en el bolsillo es el flujo de efectivo, es justamente flujo de efectivo. Porque flujo efectivo es cuando la diferencia entre las dos variables, que es el ingreso con el egreso, es positivo. Y al ser positivo hay una ganancia, hay un excedente. Hablamos de ganancia cuando se invierte capital y hablamos de excedente cuando está relacionado con nuestras finanzas, que hay un ingreso bien sea producto del empleo, del trabajo, del autoempleo, del negocio que se tenga, ¿verdad? Entonces hay un excedente y ese excedente, el excedente es el flujo de efectivo. Y ahora voy a reforzar lo que hablaba en el conversatorio anterior. ¿Quiénes somos o quién es el encargado principal de que sea un activo? O sea, nosotros mismos. Nosotros mismos. Porque el hecho de que ponga dinero en el bolsillo es que tenga un flujo de efectivo positivo. Pero si yo compro, como decía, si yo compro una criptomoneda
a un precio de $5 y la vendo a un precio de $3, tuve una pérdida de $2. Quiere decir que no fue un activo, pero se puede leer que el activo tal, no todo es activo, solamente es activo cuando el flujo efectivo es positivo, del resto fue pasivo. Pero se nos vende que todo es un activo, no es un activo. Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer que sea activo? Nosotros mismos. Entonces, quién es el responsable o la persona responsable de que el flujo efectivo sea positivo o negativo? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque están las dos variables, ingresos y gastos. Pero nosotros, dependiendo del cuadrante, por decirlo algo, del lado del cuadrante donde estemos ubicados, podemos tener el control de una de las dos variables. Me explico. Si, por ejemplo, está el cuadrante, cuando hablamos del cuadrante del flujo del dinero, que son 4 cuadrantes, está el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Y en ese lado izquierdo está un primer cuadrante que es la E de empleado. Y abajo, en el segundo cuadrante, está la A de autoempleado. Es el lado izquierdo de ese cuadrante. Y resulta que en el primer cuadrante no se tiene el control del ingreso, porque el control lo tiene el patrono, el empleador. Ahí la persona no tiene ningún control sobre el ingreso. El control lo tiene el patrono, el empleador. Pero sí tiene el control sobre la segunda variable. ¿Y cuál es la segunda variable? Los gastos, el egreso. Ahí sí tiene el control. Porque en función de lo que gaste, va a tener un flujo de efectivo. Entonces resulta que al tener la definición de que es ingreso menos gastos, pero que la variable I o la primera variable, que es el ingreso, no tener el control, significa, bueno, yo no tengo el control, la persona no tiene el control de ahí, pero sí tiene el control sobre la segunda variable. Y por supuesto, al tener el control de la segunda variable, tiene el control de lo que es el flujo efectivo, de su flujo de efectivo. Puede tener el control y tiene el control. Por eso es que son las palabras mágicas de las finanzas y las inversiones, porque el control lo tenemos nosotros mismos. Ahora, cuando, por ejemplo, se está en el segundo cuadrante, que es el de aparte, el izquierdo, la A, que es autoempleado, que es la persona, por ejemplo, que tiene su propio negocio o es profesional independiente y cobra sus honorarios profesionales. Bueno, ahí esa persona sí tiene control sobre el ingreso, porque fija unos honorarios. O sea, yo voy a cobrar tanto. Por ejemplo, yo puedo fijar unos honorarios por mentoría, X, esta cantidad, la otra cantidad. O sea, la persona establece un médico, un abogado, contador público, o sea, X, un profesional independiente puede tener control del ingreso, fíjense, de una de las variables. Y también tiene el control de la segunda variable, que es el egreso. Entonces, esa persona que representa a ese cuadrante tiene más control aún y más responsabilidad del flujo efectivo. Ahora, cuando nos vamos al tercer cuadrante, que es el lado derecho, que es el dueño de negocio, que es el dueño de negocio, por supuesto, la responsabilidad aún es mayor, porque tiene en su control tanto el ingreso como el egreso. Y por supuesto, el flujo efectivo. Y en el cuarto cuadrante, que es en la parte de abajo, del lado derecho, que está el inversionista, tiene nada más, cuando compramos una criptomoneda o varias criptomonedas, cuando compramos acciones, cuando compramos un commodity, que es una materia prima, cuando hacemos una inversión en cualquiera de los mercados, solamente tenemos el control de lo que podemos comprar, de lo que podemos comprar. Y lo que podemos comprar es lo que va a salir del bolsillo. Porque al comprar se está gastando, ¿correcto? Comprar es como gastar. Gastar es como retirar, ¿verdad? No sé, eso yo lo leía antes. Comprar es como gastar. Gastar es como retirar. Entonces resulta
que nada más tenemos control de lo que vamos a comprar, pero también de lo que estamos dispuestos a arriesgar, de lo que estamos dispuestos a arriesgar. Quiere decir que el flujo de efectivo está exclusivamente en nuestro control, en nuestro control. Por eso es tan importante el flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo está involucrado en todo lo que respecta al dinero, todo en nuestras finanzas personales. Si tenemos un negocio grande o pequeño, si tenemos inversiones grandes o pequeñas, todo. Por eso es que lo llaman las 3 palabras mágicas. Flujo de efectivo, porque de ahí parte todo. Porque cuando el flujo efectivo es negativo, repito, es donde empiezan a aparecer los problemas. Los problemas. Bien sea en las finanzas personales o en los negocios o en las inversiones. Ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Ahora, la parte para hablar ahora sobre, ahorita estábamos hablando del manejo, ya hablé lo de la definición, ahora el empleo, o sea, en cómo emplearlo, en cómo usarlo, el flujo efectivo, y les di algunos tips para el manejo del flujo efectivo. Repito, en el caso de nuestra finanza, un ejemplo es crear una lista. Crear una lista. Es, por ejemplo, una lista, puse el ejemplo de la comida, pero una lista también es crear una lista de las medicinas. Por ejemplo, la persona, oye, se consume o toma tal medicina, tiene tal medicamento, tiene que comprarlo cada cierto tiempo. Bueno, es una lista. Y por supuesto, es presupuestar preferiblemente el monto, o sea, tener la cantidad establecida de la medicina. O sea, un estimado, por ejemplo, porque sabemos que de repente puede subir, no baja nunca, ¿verdad? Pero sí sube de precio. No baja, pero sí sube. Entonces, es también tener un estimado. Igualmente, la persona que tiene niños en el colegio, porque hay un mes específico donde vemos a todos los padres, o sea, más que todas las madres, pero así como que desesperada, ¿no? Que es septiembre, inicio de octubre, porque empiezan las clases. ¿Ah? Porque empiezan las clases. Desesperado todo el mundo a comprar útiles, a comprar uniforme. Y cuando aprendemos un poquito, y ahí es lo que decían por ahí, la cultura popular. Parte de los paradigmas, esos modelos y esos patrones pueden ser perjudiciales y muy perjudiciales, que también son arraigados culturalmente. Porque es como dice el dicho, oye, pero es que nosotros lo estamos acostumbrados a dejarlo todo para última hora, y nos reímos, ¿no? No, pero eso es un patrón que es perjudicial, es un patrón perjudicial que tenga que salir corriendo en septiembre, octubre, oye, pero cuando se hace justamente, y yo les digo, ¿por qué? Bueno, porque yo también soy parte de esta cultura y en su momento he incurrido en eso. Pero cuando digo, oye, pero es que esto no está bien, ok, es un patrón cultural, pero no está bien. Financieramente no está bien. ¿Me entienden? Financieramente no está bien. Y no es que voy a pelear contra la cultura, no, sencillamente es concientizar que no está bien. Para el buen manejo del flujo de efectivo y de la finanza no está bien. Porque para el buen manejo el tips es no esperar septiembre, octubre para salir corriendo sin una lista, porque entonces vamos a comprar el primer pantalón que va por ahí, porque esto es lo que yo tengo. Yo lo que tengo es esto, busca cualquier pantalón que le sirva al muchacho, ¿ves? Y cualquier media. Entonces, no, es justamente tener la lista previa. Es tener la lista previa, el pantalón, las medias, los zapatos, el bolso, que no sé, el paraguas, la chaqueta, lo que sea.
Y de ahí, una lista, al tener la lista, se puede proyectar o programar en el tiempo. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Presupuestar. Oye, sí, vamos a presupuestar, pero ¿para qué se presupuesta? Repito, para que ese flujo de efectivo esté positivo y nos evite dar carrera a final de tiempo. O sea, para evitar justamente dar carreras. Porque en algunas ocasiones se dan las carreras porque suceden eventos inesperados, por supuesto. Suceden eventos inesperados y se dan carreras. Así como suceden eventos inesperados en los mercados de inversión, así en la vida de cualquier persona suceden eventos inesperados y por supuesto tocan las carreras. Y siempre, eso es lo que siempre está seguro ahí, que hay un evento inesperado, ¿verdad? Pero muchas veces se puede planificar para evitar ciertas carreras. ¿Ok? Se puede planificar para evitar ciertas carreras. Siempre van a haber detalles, obvio, siempre, porque se puede planificar. Y de repente, bueno, pues que hay que cambiar esto. Oye, sí, bueno, también es flexibilizar porque el plan se puede cambiar, la lista se puede cambiar. De repente el pantalón, bueno, es la marca tal, resulta que no hay la disponibilidad para comprar la marca tal, sino es la marca tal. O sea, eso completamente, bueno, es manejable, es flexible. Pero esos son tips que yo les puedo aportar para el buen manejo del flujo efectivo. Y se los puedo aportar con toda propiedad porque lo he hecho mal y lo he corregido para hacerlo mejor. No excelente, pero mejor. ¿Por qué? ¿Y por qué no excelente? Bueno, porque yo lo tengo que reconocer. Porque al quitar ese enemigo número uno, que es el ego, tengo que reconocer lo que hay patrones, hay paradigmas culturales y patrones que se crearon ahí y que están ahí, que a veces no sabemos por qué accionamos ciertas cosas, porque están ahí, son patrones, son modelos creados y no somos conscientes de que están. Ojo, o sea, no es criticable, no, o sea, no es que se critiquen, no, sencillamente están y muchas veces no sabemos por qué hacemos esto, por qué gastamos esto, por qué compramos esto, por qué no hacemos esto, por qué no hacemos la lista, por qué no nos programamos. Sí, son patrones, tanto culturales como que puedan venir ahí en nuestro saco, como dicen, en la familia y todo. Entonces, pero es un reto en que si nos damos cuenta, por ejemplo, en este caso que estoy compartiendo con ustedes, ciertas luces, porque de una u otra forma pertenecemos a una cultura, ¿verdad? Cada quien tiene un patrón, ¿verdad? Tiene un modelo, pero hay patrones culturales y que también esos patrones culturales en ciertos casos son barreras, son barreras, son barreras. Yo hice un curso una vez con un colombiano de finanzas donde él decía, el tipo multimillonario, o sea, está en Estados Unidos, inversionista en bolsa y bienes raíces, tipo economista, un colombiano, y él decía, mira, yo estuve en bancarrota, yo estuve quebrado, pero es que me di cuenta en un momento, o sea, tuve que tocar fondo y darme cuenta por qué me quebré, por qué no me iba bien, por qué no manejaba bien el dinero. Ahora es diferente, ahora el tipo es millonario. Pero una de las cosas que él hablaba era de las barreras culturales. Y él decía, pero es que allá, en mi país, o hay tales patrones, tales modelos. Pero que me di cuenta, siendo consciente, con otras formaciones, con otras culturas, con lecturas, con cursos, que era una barrera para yo salir adelante con mis finanzas. Entonces, existen esas barreras que son culturales, así como existe la barrera del lenguaje, que de repente, bueno, la persona que habla alemán y el otro habla español y no se pueden comunicar verbalmente, porque, bueno, será por señas, pero hay una barrera del lenguaje, bueno, también esas barreras culturales existen y que de una u otra forma nos pueden perjudicar
a la hora de manejar las finanzas y de manejar un buen flujo de efectivo. Bien, entonces fíjense que lo del flujo de efectivo está relacionado no nada más con saber que son dos variables, ingreso-egreso, y que la diferencia es igual a flujo efectivo. No solamente es eso. Eso es una ecuación, es una fórmula que, por supuesto, es importante, es necesario tener la definición para saber qué es lo que es y cuándo puede ser positivo y negativo, y concientizar por qué es positivo y por qué es negativo, pero que nosotros, lo más importante es que nosotros somos los responsables de que sea positivo o no. O sea, es que la responsabilidad es 100% nuestra, no es de otro, no es de otro, es nuestra. No, porque las cosas subieron, sí, por supuesto. Bueno, ahí podemos estar pegando gritos, decir lo que querramos, pero ok, esa variable no depende de nosotros, por supuesto. El que haya inflación y que los precios suban, bueno, por supuesto no va a depender, no va a depender, pero lo que sí ya particularmente, personalmente, conscientemente, les puedo decir que esa variable no depende de mí, pero la variable que sí depende de mí es que ese flujo de efectivo sea positivo o negativo. Sí depende de mí, exclusivamente, porque al momento de invertir, el que compre en un precio adecuado depende de mí nada más, no depende de otro. Y cuando venda, al momento de vender, solamente depende de mí, no depende de otro. ¿Ok? Es importante hacer conciencia de que esas tres palabritas, que son las tres palabras mágicas de la finanza, flujo efectivo, está vinculada con muchos aspectos, y el principal tiene que ver en lo que en muchos casos menos importancia se le presta, que está relacionado con nuestros paradigmas, con lo que tenemos en el coco, muchas veces, y que eso, bueno, por supuesto, es, como les decía, bueno, te caíste, bueno, pero déjame ver por qué me caí, qué fue lo que pasó. Y entonces ahí es como que, oye, bajamos la cabeza y, ves que te caíste porque hiciste esto, esto y esto y esto. Y si es necesario buscar ayuda, buscar la ayuda. Y si es necesario buscar la ayuda, buscar la ayuda. Importante.